¿Qué tal están? Bienvenidos. Comentario del libro Ética o ideología de la inteligencia artificial de Adela Cortina, que lleva por subtítulo El eclipse de la razón comunicativa en una sociedad tecnologizada. Está publicado el libro por Paidós, Estado y Sociedad, y realmente es un libro interesantísimo porque trata muchísimas cuestiones que son de candente actualidad, no solamente en la filosofía, en la ética, sino también en el mundo digital en el que vivimos. Y lo que pretendo hacer con este comentario no es destripar el libro, comentarlo todo de forma absoluta, porque tiene que ser leído por los lectores, simplemente voy a hacer una introducción al libro, pero luego muchos de los problemas y de las cuestiones que plantea en los sucesivos capítulos del libro van siendo desarrolladas, analizadas y se buscan soluciones. Por lo tanto, esto simplemente pretende ser una introducción para leer el libro realmente y no pretende otra cosa. En ese sentido, al principio del libro, dice la propia autora, el mundo de la IA es ya irreversible y es preciso vivir en él de forma inteligente desde el punto de vista humano. Efectivamente, y en ese sentido, pues podemos usar la inteligencia artificial para muchas tareas rutinarias que efectivamente pueden ser realizadas más rápidamente y de mejor forma por la inteligencia artificial, y todo eso está muy bien. Lo que sucede es que también existe la inteligencia generativa, como señala la propia autora a lo largo del libro, Adela Cortina, y también se hace otras numerosas preguntas. Por ejemplo, la que dice lo siguiente: ¿se trata de que los seres humanos utilicemos los sistemas inteligentes como instrumentos o de que los sistemas inteligentes sustituyan a los seres humanos? Este es un problema crucial, esencial. Lo que no puede ser es que se construyan inteligencias superiores a las humanas y que luego esclavicen a los seres humanos, que eso aparece en el libro. Eso no puede ser. Sería una instrumentalización de la vida humana y los seres humanos seríamos seres inferiores respecto a a los sistemas de inteligencia artificial más perfectos y que son superiores a la inteligencia humana. Y eso no puede ser en ningún caso. En ese aspecto, estos peligros pueden suceder en un futuro próximo, quizás de dentro de 20, 30, 40, 50, 100 años, o incluso antes, y esto implicaría un grave problema para la especie humana. En estas cuestiones siempre estamos hablando también del poshumanismo o del transhumanismo, para ser más exactos. Conseguir, por ejemplo, descargar nuestra mente en ordenadores o en robots es algo que plantea Kurt Russell y otros, pero de momento, aunque se plantea que podría ser posible para el año 2045 o 2048 aproximadamente, no creo que sea posible. Por otra parte, volvernos inmortales, como pretende el transhumanismo, con la nueva tecnología, con los androides, los cyborgs, etcétera, los robots, las inteligencias artificiales, también parece una utopía a día de hoy. Quizás dentro de 100 años o de 200 se pueda conseguir, o 300 años, no se sabe, pero en principio sabemos que las células nerviosas del cerebro humano, las neuronas, cuando mueren, mueren para siempre y no pueden ser revitalizadas de tal manera que cumplan las funciones de pensamiento y de sentimiento que realizan cuando una persona está viva. En ese sentido, esas son limitaciones muy obvias y que de momento no pueden ser resueltas por muchos avances científicos que se están produciendo ya estos mismos años, y eso es algo incuestionable, indudable. Por otra parte, podemos preguntarnos también, y lo dice la propia autora, Adela Cortina, lo siguiente: ¿no implicaría caer en un determinismo algorítmico renunciando a la libertad, estar gobernados continuamente por algoritmos? Pues probablemente sí. De hecho, ya estamos siendo muy espiados por las redes sociales, porque cada vez que entramos en una página determinada de una red social o de un buscador, Google u otros buscadores de la red, de Internet, pues inmediatamente nos aparecen anuncios en relación con lo que hemos buscado generalmente, o si no de una forma inmediata, pues al poco tiempo o en el plazo de unas horas o de unos días. En cualquier caso, esto significa que estamos siendo controlados por algoritmos también. En ese aspecto, pues las inteligencias artificiales son una ventaja, pero también son un riesgo. Y podemos plantearnos más preguntas. Por ejemplo, ¿tendríamos que reconocerles como personas dotadas de dignidad a los robots automáticos, a los robots de inteligencia artificial, a los sistemas de inteligencia artificial y de derechos, incluso como miembros de la comunidad social y política? Según algunos investigadores y pensadores y tecnólogos, sí. Habría que hacer una nueva figura de persona jurídica, que serían los robots, los androides, los cyborgs como personas, para que pagaran impuestos. El problema es que no tienen propiedad privada los robots.
son propiedad de los creadores de esos robots y por lo tanto eso plantea una serie de problemas legales y éticos muy considerables que quizás puedan ser resueltos más adelante con el paso del tiempo, pero de momento están diríamos sin resolver del todo. Por otra parte, la propia filósofa de la Cortina se plantea otra serie de inconvenientes de la inteligencia artificial. Por ejemplo, la máquina carece de intencionalidad. Y en ese sentido es verdad que John Searle distinguió ya en 1980 entre inteligencia artificial fuerte y débil. La fuerte, como también señala la autora, implicaría que un ordenador es una mente y es capaz de pensar igual que un ser humano, pero lo que intenta demostrar Searle es que la inteligencia artificial fuerte es imposible, porque la máquina, según él, carece de la intencionalidad por la que los humanos damos significado a lo que nos rodea. Una máquina no conoce el significado de los símbolos que maneja. Y también hay otro elemento muy importante, el cuerpo. Las máquinas no son conscientes de sus entresijos, de su cuerpo metálico o electrónico, y en ese sentido las representaciones teóricas abstractas, ideales, o de símbolos ideales o de conceptos, carecen de contenido semántico, carecen de significado, porque no puede haber inteligencia general sin cuerpo. Y es verdad. En este sentido es célebre el experimento de la caja china del que habla Searle. Una manipulación sintáctica sin comprensión semántica carece de significado, carece de sentido, es cierto. Por lo tanto, podemos decir que aunque se pueda simular que las máquinas posean conocimiento de sentido común, pues eso realmente no es de esa forma porque carecen de vivencias corporales. Y el cuerpo, pues es verdad que es esencial para dar significado a lo que somos, a lo que hacemos, a lo que pensamos, etcétera, a lo que sentimos también. Y por lo tanto, a pesar de los intentos reiterados por dotar de una conciencia prácticamente igual que la de un humano, eso no se ha conseguido todavía con sistemas de inteligencia artificial, con robots, con androides, con cyborgs, etcétera. Y eso pues hay que destacarlo porque es algo clave, es algo fundamental. Por otra parte, también hay que señalar que la inteligencia artificial no tendría que dirigir el mundo, dirigir la realidad. Quien tiene que dirigir la realidad es el propio ser humano, son los gobernantes, los tecnólogos, los científicos, los filósofos, etc. Y por supuesto es necesario cuidar la palabra y cultivar la democracia, eso es algo esencial. En ese aspecto, desde la perspectiva de la Cortina, y lo dice explícitamente en el libro, lo que peligra, y son sus palabras ahora, sobre todo es la veracidad. Y conviene recordar que lo contrario de la verdad es el error, lo contrario de la veracidad es la mentira. Estamos en la sociedad de la posverdad, en la sociedad de las mentiras muy abundantes, los bulos pues proliferan por todos lados, y en ese sentido las máquinas no entienden en muchas ocasiones las mentiras porque hay que entender el contexto de habla, el contexto social, el contexto lingüístico, contexto también histórico, con toda su complejidad, y realmente eso no se ha podido conseguir. Y también es verdad que están sucediendo cosas ahora en el siglo XXI que ya estaban previstas por los autores de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, que llamaron en el siglo pasado un eclipse de la razón producido por el triunfo de la razón instrumental y estratégica que colonizaba todo el ámbito del espacio público. Esto ya sucedía en los años 30 del siglo XX, pero ahora sucede con muchísima más intensidad y con muchísima más fuerza y energía, porque muchas grandes empresas tecnológicas quieren controlar y dominar a las personas como posibles clientes o clientes ya que ya tienen realmente controlados de alguna manera, por lo menos para darles lo que quieren ver o quieren desarrollar las propias personas a través de Internet, a través de las redes sociales, y por tanto pues cada vez estamos más controlados por los algoritmos y eso es algo negativo para la libertad personal, para la libertad individual en definitiva y para la identidad personal. Y además aparecen una serie de problemas numerosos, como por ejemplo el tema de la genética sintética, que puede crear vida prácticamente de la nada, y eso también plantea problemas éticos de un gran calado, de una gran importancia. En ese sentido, lo que debe prevalecer es la razón comunicativa, según Adela Cortina, que está quedando en gran parte eclipsada precisamente por la razón instrumental. Grandes compañías como
por ejemplo, Xerox, Google, Unilever, L'Oreal o Amazon tienen un algoritmo dentro al frente de la Dirección de Recursos Humanos y también se multiplican en los medios de comunicación. Y esto puede crear grandes problemas porque lo lógico sería que en los recursos humanos estuvieran trabajando personas que, pues a través de entrevistas de trabajo, se dieran cuenta de las capacidades, de los talentos de las personas que quieren contratar, y eso es mejor realizarlo a través de esos sistemas que no solamente con algoritmos, porque los algoritmos pueden estar, diríamos, con fallos técnicos, en el sentido de que no interpretan bien toda la información, solamente valoran datos, pero hay más cuestiones que valorar que solamente los datos puros y duros. En ese sentido, es mejor pues un análisis más completo, más extenso, y hay muchos aspectos que no son controlados por los algoritmos y que son importantes para el desempeño de cualquier trabajo. Por lo tanto, eso habría que tenerlo en consideración. Y, por otra parte, está claro que delegar en estos sistemas inteligentes decisiones significativas para la vida de las personas y de la naturaleza es excesivo, porque puede haber errores graves que perjudican la vida de muchísimas personas. Sucede también, como por ejemplo con la genética sintética, o por ejemplo el conocimiento del genoma de las personas, de los datos genéticos de las personas. Eso tiene que ser pues algo privado, tienen que ser datos privados, porque si no habría digamos, una discriminación en el acceso a los puestos de trabajo, porque los que tuvieran mejor dotación genética los contratarían, y los que tuvieran pues una dotación genética peor, entre comillas, pues probablemente serían postergados en la búsqueda de trabajo, o tendrían peores trabajos, y eso no es justo tampoco. Por lo tanto, para conseguir una mayor igualdad, una mayor justicia, no se puede uno fiar completamente de los algoritmos, y las grandes empresas tendrían que tomar nota de estas cuestiones, que tendrían que estar reguladas por la ley, de forma legal y de forma ética, en códigos éticos, deontológicos, en códigos legales, para que estas cosas no ocurran. Y por lo tanto, también hay otra gran pregunta que se puede uno realizar, y que también la plantea la propia de la Cortina en el libro, que dice: ¿una ética de la inteligencia artificial es la que deben practicar los sistemas inteligentes desde sus propios valores, o es la que los seres humanos deberíamos adoptar para servirnos de los sistemas inteligentes? Yo estoy a favor de la segunda opción. Lo lógico es que los seres humanos deberíamos adoptar una ética para servirnos de los sistemas inteligentes, porque si dejamos que los sistemas de inteligencia artificial creen sus propios valores, pues pueden ser opuestos a los humanos o perjudicar a los seres humanos, que es lo que se busca que no suceda nunca, en ningún caso. Ahí están las leyes de Asimov, o los principios de Asimov y otros principios similares que buscan que esto no suceda de ninguna forma. En ese sentido, pues también hay que reconocer que, por ejemplo, ya hay políticos y empresarios virtuales, y eso también plantea problemas éticos muy considerables. Por ejemplo, entre los candidatos políticos se presentó un robot, por ejemplo en Japón, ginoide, llamado Michihito Matsuda, quien, podemos decir quién, se pregunta la propia de la Cortina, quedó tercera en la segunda vuelta con 4.013 votos en una campaña electoral. En ese sentido, pues todo esto plantea también graves problemas éticos, sin duda, y por lo tanto pues hay que tenerlo pues muy en cuenta. Además, pues efectivamente está el tema de la personalidad jurídica de estos sistemas virtuales, que podemos pensar que los robots no pueden tener personalidad, o no pueden ser considerados persona electrónica con derechos y obligaciones específicos, incluida la obligación de reparar los daños que causan, pero podríamos pensar que sí. Lo que sucede es que la propia de la Cortina insiste en que los robots no sienten en un sentido humano, porque para sentir se necesita un cuerpo, y eso es cierto, es evidente. Por lo tanto, todo esto hay que considerarlo a la hora de diseñar nuevas reglas, nuevos reglamentos para el uso de la inteligencia artificial. Y, por supuesto, aquí entramos en el ámbito también de la biotecnología, etc. Yo creo que la singularidad que pretende Ruth Kurzweil para el año 2048-2045, en que ya, según él, podamos ser inmortales, no se va a cumplir, y veremos si se cumple, diríamos, a lo largo del futuro, pero
de momento, con lo que se sabe de los avances científicos, no se puede conseguir que una persona resucite y pueda seguir viviendo, o que una persona no muera nunca. ¿Se puede prolongar la vida una serie de años con determinados medicamentos que reduzcan el envejecimiento celular? Pues sí, se están haciendo ya experimentos con animales de laboratorio, ratones, ratas, etcétera, y otros animales, y los resultados son muy esperanzadores. Pero eso no es lo mismo que garantizar la inmortalidad o incluso trasvasar la inteligencia humana a ordenadores, porque eso sería como una reduplicación, pero no sería la propia inteligencia humana corporal, también cerebral, en su pleno sentido. Sería como una especie de avatar de la persona que ha fallecido, pero no sería la propia persona, sería otro ente diferente, podríamos decir. Eso también hay que valorarlo y considerarlo. En definitiva, hay muchísimos retos que plantea la inteligencia artificial, pero que tienen que ser resueltos por la comunidad científica, por los filósofos y también por los ciudadanos, y sobre todo a nivel legal y a nivel ético, como es lógico. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo.